Muy buenos días a todos. El día de hoy, el doctor Andrés Felipe Niño, presidente de segundo año de la Universidad del Valle, nos va a presentar el tema biometría ocular y cálculo del poder de lentes intraoculares. Adelante, Andrés. Bueno, pues como dijo el doctor, el tema de hoy es biometría ocular y cálculo de lentes intraoculares. Entonces, el esquema que les propongo es primero vamos a hablar un poco sobre los parámetros oculares. Posteriormente vamos a hablar de la biometría como tal, tanto ultrasónica como óptica. Y después vamos a hablar de las fórmulas de los cálculos de lentes intraoculares, a partir de las generaciones que ha habido de estas y de la modificación o de las consideraciones importantes para el cálculo post cirugía refractiva. Entonces, en este sentido, primero vamos a hablar de los parámetros oculares, pues debemos recordar que el ojo es un sistema óptico que básicamente pues va a tener dos lentes principales que van a eh, alterar o que van a tener un índice de refracción específico y van a realizar la convergencia de los rayos que vienen del exterior hacia la retina. Estos dos lentes principales es la córnea y el cristalino. La córnea con un poder de aproximadamente 40 a 43 dioptrías, mientras que el cristalino aproximadamente entre 17 y 20 dioptrías, que al estar ante una cirugía de catarata, pues vamos a remover para incorporar un lente intraocular, idealmente en el ecuador de esa bolsa capsular del cristalino, pero en algunas ocasiones también en el sulcus, en caso de un lente de 3 piezas con una ruptura capsular, o en otras localizaciones específicas que ya vamos a mencionar más adelante. En este sentido, para poder calcular la longitud axial y el poder del lente, pues vamos a necesitar las medidas de la biometría específicamente para estimar un lente que lleve ese presente lo más cercano a la emetropía. En este sentido, pues vamos a tener que la medida principal va a ser la longitud axial. La longitud axial, pues va a ser la medida desde la cara anterior a la córnea hasta en los biómetros ultrasónicos hasta la membrana limitante interna, o en los ópticos hasta el epitelio pigmentario de la retina. El poder corneal central, que va a estar calculado eh, a partir de las queratometrías. Entonces, el poder corneal central lo obtenemos a partir de la queratometría clásica o de las queratometrías asociadas a el cálculo topográfico de la cara anterior de la córnea, o en los nuevos biómetros que incorporan cámaras de Scheimpflug o OCT, pues también nos van a dar medidas del poder de la córnea posterior, y esto va a ser muy importante, de la cara posterior de la córnea, y esto va a ser muy importante especialmente en los escenarios post cirugía refractiva. La profundidad de la cámara anterior, que va a ir desde la cara posterior de la córnea eh, hasta la cara anterior del cristalino, el espesor del cristalino, el espesor corneal central, que va a ser la diferencia entre cara anterior y posterior, y la distancia blanco-blanco, que es la distancia del limbo-limbo en el meridiano horizontal. A partir de estas distancias, entonces vamos a tener las diferentes fórmulas que van a poder calcular al menos lo más cercanamente el poder de ese lente intraocular a la metropía. Dentro de esto, tenemos que en general la longitud axial va a ser de 23,49 más o menos 1,35, y esto es muy importante porque lo ideal siempre, así se vaya a operar primero un ojo que el otro, es tener las medidas de ambos ojos. ¿Para qué? Para compararlos y para determinar si hay una diferencia significativa en un ojo o en otro, o un valor extremo que nos lleve a corroborar la medida. Entonces, la longitud axial va a ser 23,49 más o menos 1,35. El poder corneal central
Va a ser variable. Hay que tener precaución en los valores extremos que van desde -40 a más de 47 dioptrías. La profundidad de la cámara anterior, 3,10 más o menos 0,47, importante, es específicamente para el planeamiento quirúrgico. El espesor del cristalino, el espesor corneal central, ambos respectivamente 4,37 y 544 micras. Y la distancia blanco-blanco que utilizan o que se incorpora especialmente en las fórmulas de cuarta generación y en las fórmulas de inteligencia artificial, que vamos a hablar también más adelante, de aproximadamente 11,80 más o menos 0,42 milímetros. Estas medidas pues se han hecho o se han obtenido principalmente por estudios poblacionales. Entonces, estos estudios poblacionales han sido llevados a cabo en múltiples localizaciones. Uno de ellos es este estudio de Ganesh, que es un metaanálisis que mira en diferentes estudios poblacionales, cómo son las medidas del ojo en varias localizaciones a nivel mundial. Entonces, miramos que más o menos para la longitud axial está el promedio de 23,49, pero hay diferencias principalmente pues en varias localizaciones geográficas, ¿sí? Eh, Principalmente pues los asiáticos que tienden a tener una mayor incidencia de miopía y tal vez y en este contexto los ojos un poco más largos, ¿sí? Frente a otras locaciones. El radio de curvatura es muy constante entre las localizaciones geográficas y pues el radio de curvatura está relacionado con el poder corneal. Eh, la profundidad en la cámara anterior también tiene ciertas diferencias, pero más o menos se mantiene en 3,10. El espesor del cristalino y los últimos parámetros, que son los que ya se incorporan en los nuevos biómetros, pues tienen menos estudios porque son estudios más recientes, que es principalmente el weight to weight o la conversión al espesor corneal central, que ya se obtiene pues principalmente por paquimetría o por OST. Entonces, en este sentido, antes de ponernos a hablar de las bases teóricas de la biometría como tal, pues debemos tener en cuenta que en el cálculo de los lentes, pues hay varios errores, ¿sí? O sorpresas que obtenemos después de incorporarlos intraocularmente al paciente. Y estas sorpresas, pues son sorpresas refractivas, es decir, que el paciente no llega al punto de refracción que queremos que llegue, ¿sí? Que obviamente con los biómetros de nueva generación y con las nuevas fórmulas son cada vez menos, pero que están asociados principalmente a errores en la medición de la longitud axial, que es el parámetro principal y el parámetro de base, el primer parámetro que se incorpora desde las fórmulas de primera generación, la estimación incorrecta de la profundidad de la cámara anterior y el error en la medición del poder corneal. Entonces, por esto es muy importante que se realice una buena biometría y además de realizar una buena biometría, que se juzgue adecuadamente y se evalúe bilateralmente y se analice la biometría para pues no tener estos errores y disminuir las sorpresas refractivas postoperatorias. Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar es la biometría por ultrasonido. Entonces, la biometría por ultrasonido, pues, fue la biometría estándar. La biometría por ultrasonido, pues, utiliza ondas de sonido que lo que hacen es atravesar los medios ópticos, los medios que se están, ópticos no, pues en el caso del ojo sí, pero los medios que se están evaluando y cada vez que chocan contra una superficie, pues devuelven una señal que es captada por un transductor. La biometría por ultrasonido, en consecuencia, depende de varias cosas. La primera es de la velocidad del sonido por cada uno de los medios. Y esto es muy importante porque la velocidad del sonido, mientras atraviesa la córnea, mientras atraviesa el humor acuoso, el cristalino y el vitrio, y llega hasta la membrana limitante interna de la retina, pues va a ser diferencial. Y al ser diferencial, pues se realiza un estimado, ¿sí? Promedio, o eso es lo que se realizaba para obtener
una longitud axial lo más cercanamente posible a partir de los picos de transducción que se obtenían. Y en consecuencia, esta biometría pues era alterada por situaciones especiales, como por ejemplo tener silicón en vez de vitrio, ¿sí? Porque esto pues disminuía la velocidad del sonido, ¿sí? Hacia aproximadamente 930 a través a través del volumen donde está el silicón, y en consecuencia pues podía alterar la medida de la biometría. Hay dos formas principales para la obtención de la biometría por ultrasonido. Una es la biometría de contacto, ¿sí? Que se ponía directamente sobre la córnea y realizaba todas las medidas, pero la biometría de contacto pues tiene una desventaja grande, y por eso pues prácticamente se dejó de usar, que era que al tener contacto sobre la córnea la podía aplanar, y al aplanarla pues inducía un error, ¿sí? En la medición de la longitud axial. Y la biometría de inmersión, en la cual se pone un instrumento sobre la córnea con un medio que usualmente pues es solución salina o solución balanceada, y se introduce la sonda sin hacer contacto, y a partir de eso pues se hace la medición. Importante, como les decía, determinar la medida desde el vértice corneal hasta la membrana limitante interna, y en consecuencia, por eso, frente a los biómetros ópticos que miden hasta el epitelio pigmentario de la retina, y al ser la pionera en la medida de longitud axial que mandan los biómetros ópticos, pues tiene un ajuste, porque, digamos, lo clásico era la medida de longitud axial, lo obtenía hasta la membrana limitante interna por ultrasonido, y este ajuste es de aproximadamente 200 micras de espesor. Eh, Adicionalmente, esta biometría pues necesita adquirir previamente la queratometría, ¿sí? Por algún otro método de los cuales pues también ya vamos a hablar, para pues poder calcular efectivamente los parámetros para incorporarlos en las fórmulas. Y la biometría óptica, entonces, a diferencia de la ultrasónica que utiliza ondas de sonido, ¿sí? La biometría óptica pues va a utilizar ondas de luz. Entonces la biometría óptica pues va a calcular la longitud axial al centro de la mácula real si el paciente pues está enfocando, ¿sí? Esto se ha optimizado más con los nuevos biómetros, especialmente con los que incorporan OCT, que es el IOL Master 700 y el Argos, porque los que incorporan OCT pues tienen una como detección automática de la foviola. Entonces si el paciente está descentrado pues son más sensibles para calcular esta pérdida de fijación. Y al calcular la longitud axial del centro de la mácula real y al utilizar luz, pues disminuye como estos errores que se presentan especialmente con la ultrasónica. El contra, pues, principal de la biometría óptica frente a la ultrasónica, ¿sí? Es que al ser en base a luz, pues necesita superficies más o menos translúcidas, que ha ido mejorando especialmente con los nuevos biómetros de OCT, especialmente para las cataratas más maduras, pero en aquellas que definitivamente son muy opacas e impiden una adecuada penetrancia de la luz, pues la biometría por ultrasonido guarda aún su relevancia, porque pues no necesita medios claros, y permite una adquisición reproducible de la información de la queratometría, porque usualmente los biómetros ópticos llevan incorporados el método para la toma de las longitudes axiales y de las medidas, y adicionalmente algún método para tomar la queratometría y el poder corneal. Entonces, para la toma de la longitud axial por biometría óptica, básicamente hay tres métodos. El primero, que fue el estándar, inicialmente fue la interferometría de coherencia parcial. El segundo fue la reflectometría que utiliza el IOL Master 500. El segundo fue la reflectometría de baja coherencia óptica, que es el estándar del Lenstar. Y
Y el último, que es el de los nuevos biómetros, o nuevos no, sino ahora más comúnmente usados, los de última como generación, es la tomografía de coherencia óptica por SweetSource, que es el estándar es el IOL Master 700 y el Argos, que pues lo tenemos en la clínica. Entonces, lo primero es la interferometría de coherencia parcial. En la interferometría de coherencia parcial, básicamente pues tenemos una fuente de luz. Esta fuente de luz, al chocar contra un espejo, pues es dividida en dos. Entonces, uno que va hacia un espejo de referencia y el otro que va hacia el ojo. Entonces, eh, cuando el espejo de referencia vuelve a retornar la imagen y cuando el rayo de luz que va hacia el ojo choca contra la membrana limitante de la retina y lo devuelve, pues va a haber una diferencia en el tiempo, ¿sí? Que se demora el rayo que va hacia la membrana limitante interna, que va a ser el de la longitud axial frente al espejo de referencia, y al detectar el detector esta diferencia de tiempos, pues va a poder detectar o va a poder reducir la longitud axial, que es la diferencia, que va a ser pues la diferencia entre estos dos, y en consecuencia la distancia entre la cara anterior de la córnea y la membrana limitante interna de la retina. Usualmente se utiliza con un láser diodo, multidiodo de 780 nanómetros, y la reflexión de la córnea y la retina pues son medidas en paralelo. ¿Mm? Este es el estándar del IOL Master 500 que ya vamos a hablar más adelante pues del aparato. El segundo método, que es como la siguiente generación, es la reflectometría óptica de baja coherencia. Y en la reflectometría óptica de baja coherencia, entonces acá ya no se utiliza como dos rayos, ¿sí? Y un pico atrás, sino que él va mandando eh, o va mandando un rayo de luz y cada vez que este choca contra alguna estructura, pues devuelve un reflejo o una señal. Y en consecuencia, este método, que es la reflectometría óptica de baja coherencia, pues nos va a permitir cada vez que hay alguna estructura, ¿sí? Que interfiera con el paso de la luz, como es la córnea o la cara anterior del cristalino o la cara posterior del cristalino o la retina, pues nos va a mandar un pico diferencial y a partir de esos picos diferenciales, pues vamos a poder determinar la medida del espesor corneal central entre el pico de la cara anterior y de la cara posterior de la córnea, de la profundidad de la cámara anterior entre la cara posterior de la córnea y la cara anterior del cristalino, del espesor del cristalino entre las dos caras del cristalino, y al final el pico de la retina, que tomando en cuenta los picos de la córnea, pues nos va a permitir calcular la longitud axial de ese ojo. Y por último, está el sistema OCT, ¿sí? Que básicamente es un OCT Sweet Source. Entonces acá lo que se produce es un ancho de banda amplia, ¿sí? Que produce una señal interferométrica muy parecido a las anteriores, que al chocar contra partículas especiales, entonces va a devolver una señal. Y al devolver esta señal al chocar contra partículas específicas dentro de un tejido, ¿sí? Como va a ser la córnea, ¿sí? O el cristalino, pues va a permitir que tengamos una medida más precisa de la estructura que estamos midiendo. Y adicionalmente esta pues tiene la ventaja de que es un poco más rápida en la medición, y al ser un poco más rápida en la medición, pues nos va a permitir una toma más rápida que incomode menos al paciente. Esto también se basa en lo que les estoy diciendo. Entonces choca contra el tejido, devuelve, ¿sí? Una señal, ¿sí? Que en este caso va a ser más, más precisa, más clara, ¿sí? Y a partir de esto, a partir de una suma de segmentos que vamos a mencionar más adelante cuando estamos hablando de largos, pues vamos a poder calcular cada una de las dimensiones de la biometría. Esta es la parte de medir las longitudes, ¿sí? Pero adicionalmente, para calcular un lente intraocular y para calcular una buena medida eh, biométrica, pues necesitamos la medición del poder corneal. Entonces, la medición del poder corneal la vamos a obtener a partir de
tres formas básicas. Entonces, la queratometría manual, que es la que fue la pionera, ¿sí? Que se usaba pues con un queratometro manual, en la cual pues como ya todos saben, se determinan las miras, ¿sí? Y a partir de las miras se obtenía el poder. Esta es muy importante porque fue la pionera y la que permitía, a partir de la medida de las queratometrías en ambos ejes, pues incorporarlas a los biómetros por ultrasonido, y a partir de esta medida más las obtenidas por los biómetros por ultrasonido, pues nos permitían obtener las medidas básicas para el cálculo de los lentes. También están los topógrafos basados en discos de plácido, especialmente pues el Pentacam AXL, perdón, los tomógrafos como el Galilei G6, que se basan pues principalmente en la medida de la reflexión de los discos de plácido, ¿sí? Para obtener la curvatura de la cara anterior de la córnea. Esto es muy importante porque los discos de plácido son muy buenos, pero solamente miden la cara anterior de la córnea. Y esto puede ser un problema específicamente cuando tenemos la necesidad de medir también cara posterior, especialmente en aquellos pacientes que fueron sometidos pues hace varios años a queratometría radiada, a queratotomía radiada, perdón. Y la Y, topografía de y escaneo de hendidura. Andrés, también no solo la queratotomía radial, sino también la cirugía refractiva láser, láser, ¿no? Sí. Pues, también. Pues digamos, también, pues esto es importante y eso es lo que voy a hablar acá en la topografía de escaneo en Dura, que acá sí me va a permitir tomar cara anterior y posterior, y al tomar cara anterior y posterior, las mejores fórmulas, ¿sí? Son las que, especialmente en los pacientes post cirugía refractiva, son las que involucran estas dos medidas para tener un una medida más precisa para el cálculo de ese lente. Entonces, como decía el doctor, ¿sí? Esta medida, que es la topografía de escaneo de hendidura, pues nos va a permitir, principalmente por método de cámara de Chain-Flux, ¿sí? Eh, obtener, pues, que es pues, principalmente que utiliza el Pentacana XL, ¿sí? Obtener una medida tanto de la cara anterior como de la posterior, que va a ser más sensible la medición del poder de esa córnea, especialmente en los pacientes post cirugía refractiva. Listo, una vez hablamos como de los principios, tanto de la biometría como del cálculo de las distancias, como del cálculo del poder corneal. Entonces, ahora sí vamos a hablar como tal de los biómetros específicos que hay. Entonces, ópticos. Entonces, el IOL Master 700, perdón, el IOL Master 500 fue uno de los primeros biómetros que utilizaba principalmente interferometría de coherencia parcial, con una emisión de un doble haz de luz infrarroja de 780 nanómetros por láser de diodo. Eh, este fue el pionero, ¿sí? Se utilizaban principalmente, o permitía calcular principalmente los principales parámetros: la longitud axial, la profundidad de la cámara anterior y la queratometría a partir de un sistema de puntos circulares que calculaban el poder en la parte central de la córnea, ¿sí? Y incluía fórmulas principalmente Foley 1, 2, SRK2, SRKT, Hayes y Hopper, que ya las vamos a explicar más adelante, aunque las medidas en este pues eran más difíciles, especialmente por las opacidades corneales y las cataratas densas. Después de esto, sigue la tecnología de reflectometría, que es la que utiliza principalmente el Lenstar S900, que aún lo tenemos disponible en la clínica. Y acá, pues, al utilizar la tecnología de reflectometría, que yo les dije que va chocando contra cada una de las estructuras intraoculares y va devolviendo una señal, pues nos permite medir un poco más de parámetros, como es la longitud axial, la profundidad de la cámara anterior, el espesor de cristalino, el espesor corneal central y el espesor retiniano. Mucha más precisión en la medición de la profundidad de la cámara anterior,
que el IOL Master 500, que fue como uno de los primeros, y esta mayor precisión se obtiene porque al permitir medir el espesor corneal central entre la cara anterior y posterior de la córnea, pues va a permitir que esa eh, profundidad de cámara anterior sea desde el endotelio hasta la superficie anterior del cristalino. Y adicionalmente, la queratometría es más preciso por utilizar un análisis de zona dual de diodos de proyección de luz en 32 puntos, en dos anillos concéntricos. Las limitaciones, el rango de medición es menor comparado con el IOL Master 500. Esto es principalmente para los ojos que son muy grandes, especialmente los que tienen estafilomas posteriores y tienen más de 32 milímetros, pero dentro del rango del 14 a 32 milímetros funciona bien. Y la medición, lo mismo, es difícil cuando hay medios muy opacos y en ese caso, pues se prefería o se prefiere la ultrasónica porque pues no da medidas fidedignas. El Alio Master 700, al igual que el Argos, ya incorpora la tecnología de tomografía de coherencia óptica Sweet Source. Y a partir y a partir de la tomografía de Sweet Source, a partir de la OCT, pues va a permitir el cálculo de cada una de las distancias. Incrementa significativamente la precisión de la longitud axial y adicionalmente logra la detección de configuraciones anormales intraoculares. Esto es especialmente importante y esto es muy parecido también o es equivalente en el Argos porque al ser una tecnología de OCT, pues va a permitir efectivamente que cuando el paciente enfoca, determinar una señal que venga de la fobia, ¿sí? Y en consecuencia, cuando no detecta una señal que viene de la fobia, pues va a ser necesario ajustarlo o mirar si hay pues alguna otra configuración anómala, como un estafiloma posterior, etcétera, que necesite un estudio adicional utiliza un índice refractivo agrupado. Entonces, acá es importante el concepto de la suma de segmentos, que también vamos a hablar en el Argos. Entonces, básicamente lo que hace es que él va sumando segmentos dependiendo de las diferencias entre el índice de refracción de cada uno de los medios. Entonces, primero va a calcular la longitud del espesor corneal central, ¿sí? A partir del índice de refracción de la córnea. Después de la cámara anterior, a partir de la del humor acuoso, después del espesor de cristalino, vítreo y al final retina. Y esta suma de segmentos pues nos va a dar una medida más fidedigna de la longitud axial total al calcular cada una de las distancias o cada una de las dimensiones de cada estructura dependiendo de su índice de refracción diferencial. Entonces, como lo decía, el Argos es ya el biómetro pues, que tenemos en la clínica. Entonces, va a utilizar un escaneo lateral con una micra, ¿sí? Va a incorporar para medir la queratometría o el poder corneal un anillo de iluminación infrarroja de 16 LED. Y adicionalmente a esto, pues nos va a permitir por esta suma de segmentos pues calcular cada uno eh, de los segmentos y calcular la longitud axial, pues total. Ventajas, la sensibilidad es 10 veces mejor y especialmente en las cataratas densas. Entonces, hay un sistema que aumenta su sensibilidad, que es cuando él no puede detectar muy bien el polo posterior, especialmente en las cataratas densas, pues él graba o graba una imagen de tomografía del segmento anterior y después puede aumentar hasta 10 veces la sensibilidad para detectar la parte posterior y al final computa ambas imágenes para dar una medida fidedigna de la longitud axial y esto pues nos permite que en las cataratas pues más densas tener pues una medida que en los biómetros ópticos con interferometría o con reflectometría pues no podíamos lograr. Em, y adicionalmente, pues nos va a dar estas dimensiones con una mayor precisión.
Dentro de los biómetros, estos pues no los tenemos en la clínica. También tenemos el Galilei G6 y el Pentacana XL, que parten desde ser topógrafos, tomógrafos, ¿sí? Y ya parten de la tecnología de topografía, tomografía del Galilei o del Pentacam para calcular posteriormente la longitud axial y todos los demás parámetros de la biometría ocular. En este sentido, un informe de biometría ocular, este es el informe de Largos. Acá no tienen los números, pero antes de mirar todas las medidas, pues primero debemos mirar dos cosas: los datos de identificación del paciente, ¿sí? La fecha, sí, tenemos medidas bilaterales y la lateralidad del ojito que vayamos a operar. Entonces, después de verificar esto, que usualmente está en la parte superior del informe, identificación, nombre, edad, etcétera, vamos a mirar las medidas que nos da, o las medidas biométricas que nos da el equipo. Entonces nos va a presentar primero las medidas de queratometría, tanto del poder corneal como de los radios de curvatura, eh, el cilindro, las medidas de la longitud axial, la profundidad de la cámara anterior, del white to white y del espesor del cristalino. Importante, este N, que es 1.3375, es el índice de refracción de la córnea. Este es el estándar, ¿sí? Pero este estándar, pues se ha visto que en pacientes post cirugía refractiva puede modificarse, ¿sí? Entonces, por convención, tiene 1.3375, pero hay estudios que han mostrado que podría cambiar. Y adicionalmente, nos da un módulo que es pues opcional si el paciente tiene antecedente de cirugía refractiva, tanto LASIK, PRK, miópico o hipermetrópico, para posteriormente realizar el ajuste dentro de las fórmulas que incluye el biómetro. Posteriormente a presentarnos las medidas, pues tenemos una ventana de plan quirúrgico, ¿sí? Acá esto es más personalizado, entonces este biómetro usualmente va a tener grado como las preferencias de cada cirujano para el cálculo del poder de los lentes, pero también pues se le puede configurar dónde se van a hacer las posibles incisiones que van a aparecer en azul. Y adicionalmente, pues en este caso no está, pero también nos va a presentar un eje propuesto para la incorporación de los lentes tóricos en el caso pues de que se desee hacer esto. Y finalmente nos va a presentar en la parte inferior todos todas las, los cálculos y las reflexiones y las refracciones posoperatorias esperadas para cada uno de los poderes, dependiendo del lente elegido con las constantes determinadas que se quiera evaluar pues para ese paciente. Después de empaparnos un poco de los biómetros, entonces vamos a hablar del cálculo del poder del lente. Entonces, para el cálculo del poder del lente, pues van a haber tres posibles aproximaciones. Unas que son las aproximaciones por vergencia de rayos, que ya vamos a hablar más adelante, y por trazado de rayos, y las últimas que son las de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que ya este diagrama ya todos lo hemos visto, porque aparece pues en los libros del curso básico y clínico de la sociedad, de la Academia Americana, y usualmente aparecen todas las presentaciones. Lo importante con esto es que a través de la evolución de las fórmulas, pues vemos que habían unas fórmulas que tenían dificultades para medir ojos extremos, ¿sí? Y en consecuencia usualmente no se utilizaban, pero con las fórmulas de nueva generación, pues esto ya no es un problema. Y esto es de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, las tres aproximaciones básicas son principalmente el método de emergencia. Entonces, el método de emergencia se basa en la óptica paraaxial, que es la óptica gaussiana, y mide la distancia focal a un punto que es directamente proporcional al índice refractivo del medio, pero inversamente proporcional a la divergencia, ¿sí?
Entonces, más o menos, yo lo que entendí es como vergencia es como qué tanto se disipa, ¿sí? Y entre más se disipe, entonces, pues vamos a tener una medida focal, pues mayor. Entonces, perdón, es una medida como de la longitud, de la longitud de la luz, ¿sí? Que se disipa en el espacio, ¿sí? Si hay una mayor distancia focal, pues va a haber una menor vergencia y esta es usualmente la que utilizan las fórmulas de generación intermedia. Y el método de trazado de rayos, entonces se basa en la ley de Snell. Entonces, la ley de Snell determina que cuando hay un rayo que impacta sobre un medio óptico que tiene una determinada, un determinado índice refractivo, pues al momento de impactar, este va a cambiar su dirección y al cambiar su dirección, pues nos va a permitir calcular una distancia focal. Sin embargo, como la córnea pues no es, no es una superficie plana, sino que es una superficie curva, pues los rayos centrales van a tener una menor distorsión que los rayos periféricos y a partir de esta, y a partir de esta configuración, pues nos va a permitir pues calcular la distancia focal específica que va a tener ese posible o que va a ser necesaria para el lente intraocular que se va a implantar al paciente. Entonces, en este sentido, las primeras fórmulas que se desarrollaron fueron dos, básicamente fórmulas teóricas que a partir de los cálculos teóricos que realizaron el doctor Feodorov o Kolonko, pues determinar más o menos cuáles eran cuál era el lente como ideal, ¿sí? Para ese ojo. Sin embargo, pues estas, al ser fórmulas teóricas, pues tenían una precisión que no era muy buena. Y en consecuencia, posteriormente a implantar lentes progresivamente y tener una refracción posoperatoria que usualmente no era la metropía, entonces Sanders, Reslav, por un lado y Kraft por el otro, calcularon una fórmula de regresión que era la SDK1. Y básicamente lo que hacían es que cogían los pacientes que operaban, que ya sabían qué lente o qué poder de lente les habían puesto porque los operaron, y les medían la refracción posoperatoria. Y a partir de estas medidas, es decir, de el lente que les ponían, más las medidas de la longitud axial, más la refracción posoperatoria que obtenían, pues hicieron una fórmula puramente estadística de regresión para calcular más o menos, ¿sí? qué, qué poder pues iban a necesitar esos pacientes. Todas usan una constante única que representa la posición predicha de ese lente intraocular. Sin embargo, posteriormente se dieron cuenta que esa fórmula pues funcionaba muy bien en los ojos usuales, que están usualmente en los 23 milímetros, pero en los ojos extremos no funcionaban muy bien, es decir, en los ojos pequeños o en los ojos largos. Y ahí surgen las fórmulas de segunda generación que usan un factor de corrección para la constante. Entonces, usualmente acá la constante, dependiendo de la longitud de ese ojo, pues aumentaba o disminuía. ¿Sí? Entonces, aumentaba si era un ojo muy corto o disminuía si era un ojo largo. Y ese fue como el paradigma de las fórmulas de segunda generación, es decir, una fórmula de regresión ajustada con un estándar dependiendo de si el ojo era muy largo o muy corto. Y después de eso, entonces ya surgen las fórmulas de tercera generación. Entonces se ponen a pensar y dicen, vamos a partir de las fórmulas de regresión a incorporarle también elementos teóricos para ajustarlas un poco más. Y acá surge la fórmula de Joule 1 en 1988, que estaba principalmente por la relación entre la curvatura de la córnea y la posición del lente intraocular en base a una relación entre la longitud axial y la queratometría, para incorporar algo que ellos llamaban un factor del cirujano, ¿sí? Que hablaba principalmente de la distancia entre la córnea al plano del iris y del iris al lente pues, intraocular. Esto es muy importante porque dio pie a el concepto que se llama la posición efectiva del lente, ¿sí?
Y este concepto es importante porque las primeras fórmulas pues calculan básicamente una posición del lente fijo que se obtenía a partir del cálculo de la profundidad de la cámara anterior. Pero lo que se dan cuenta a partir del desarrollo, a partir de la experiencia del desarrollo de las fórmulas de tercera generación, es que usualmente esa posición del lente fijo, ¿sí? Que era teórica y de regresión, pues algunas veces no cuadraba mucho, ¿sí? Y estas veces que no cuadraba mucho, pues llevaron a plantear cómo calcular efectivamente la posición efectiva del lente para hacer las fórmulas un poco más precisas dependiendo si el lente se ubicaba más adelante, por lo que va a necesitar menor poder dióptrico, o si se ubicaba un poco más posterior, ¿sí? Que va a necesitar pues mayor poder dióptrico para alcanzar el objetivo que es la metropía. La SRKT, que es una nueva aproximación entre la relación de la longitud axial y la queratometría con la constante A, y la Hopper-Q, que es el complemento, como les dije, para predecir esa posición efectiva del lente, ¿sí? Que usaba la fórmula en base a la profundidad de la cámara anterior y la longitud axial y la queratometría. Las fórmulas de cuarta generación, entonces, ya incorporan mucho más este concepto de posición efectiva del lente. Acá está principalmente Olsen, ¿sí? Que es una técnica basada en ray tracing, en trazado de rayos, y que incorpora una constante C para estimar ese tamaño capsular y esa posición estimada del lente, ya sea en el ecuador o un poco anterior o posterior, y es más precisa específicamente en esos ojos que son un poco más cortos o un poco más largos. También está Foley 2, que incorpora pues este concepto también de la posición efectiva del lente, y Barrett Universal 2, que a partir del cálculo pues es muy exacta, utiliza parámetros que son básicos, ¿sí? Como el poder de la córnea, la longitud axial, la profundidad de la cámara anterior, el espesor del cristalino, pero también incorpora como parámetros opcionales que son la distancia blanco-blanco, que es el white to white, y da buenos resultados refractivos en ojos largos y con dimensiones estándar, además de también los ojos cortos. Entonces es una muy buena fórmula pues para el cálculo de los lentes intraoculares. También está la fórmula de Hughes, ¿sí? Que ya utiliza una fórmula específica que utiliza a partir de la profundidad de la cámara anterior y de constantes específicas, como es la constante específica del lente, una constante estimada a partir de la cámara anterior, a partir de la profundidad de la cámara anterior preoperatoria medida, y una constante por la longitud axial preoperatoria para tratar de refinar más esa posición efectiva del lente. Y en las fórmulas de nueva generación, entonces ya se incluyen fórmulas más que utilizan más los conceptos teóricos y, eh, y prácticos de el trazado de rayos y de la óptica gaussiana y de los principios de la ley de Snell para obtener una posición geométrica más probable de ese lente intraocular a partir de ray tracing para estimar a partir de los conceptos de la suma de segmentos de los nuevos biómetros, pues un poder de lente más preciso. Y las fórmulas de inteligencia artificial, que ya son múltiples, entonces está Radial Basis Function de Hill, que reconoce patrones específicos, y lo importante con las fórmulas de inteligencia artificial, más que decir que hay muchas, hay varias que tienen particularidades. Entonces Keynes es una fórmula híbrida, convergencia, regresión basada en inteligencia artificial. Algunas tienen usualmente una mayor precisión, pero lo importante con las fórmulas de inteligencia artificial es que se retroalimentan. Entonces, eh, a partir de los múltiples cálculos que cada vez se van realizando con estas fórmulas, como que van retroalimentándose para cada vez ajustar mejor en cada nuevo cálculo los parámetros, y en consecuencia
pues dar un estimado más preciso de la fórmula o del poder del lente intraocular que se quiere obtener. Y lo último, frente a calcular, a calcular los estimados del el poder del lente intraocular, pues es la aberrometría intraoperatoria. Entonces, todo esto que les he hablado, pues básicamente se calcula en el preoperatorio para llegar con un lente. Pero, digamos ya a partir del hora, ¿sí? Que es el óptico y refractive análisis, se obtiene, pues es una medida a partir de la refracción intraoperatoria para calcular un lente intraocular con un poder adecuado que lleve ese paciente de la metropía y con una dirección, en el caso de los lentes tóricos, específica, que se realiza intraoperatoriamente en el ajuste. Importante acá, pues si esto se realiza intraoperatoriamente, pues el paciente debe estar fijando. Entonces, obviamente no se puede realizar esto en un paciente que tiene un bloqueo perivulvar porque pues va a tener el ojo paralizado. Entonces usualmente se realizan intraoperatoriamente con el paciente con anestesia intracameral o máximo subtenoniana, ¿sí? Para que fije y después de que se removió la catarata y el paciente está afago, entonces el hora pues permite a partir de el cálculo de aberrometría intraoperatoria permite calcular el lente, ¿sí? Que va a llevar ese paciente a la metropía, tanto en su poder dióptrico como en su dirección de eje, en el caso de un lente tórico. Y mientras se está implantando el lente, especialmente los tóricos, pues también va a permitir precisar el eje específico en el cual ese paciente pues alcanza la metropía. Dos diferentes aplicaciones clínicas, entonces, para el cálculo de los lentes esféricos y para pues mejorar el astigmatismo residual y los desenlaces con los lentes intraoculares tóricos para determinar el eje de implantación pues del lente, como hemos dicho. Y finalmente, pues vamos a hablar un poco del cálculo del poder del lente intraocular post cirugía refractiva. Entonces, en la cirugía refractiva tenemos pues varias o varios problemas, ¿sí? Que se han ido afinando progresivamente y es principalmente la inhabilidad de los queratómetros para medir adecuadamente zona central y paracentral con una precisión alta, especialmente en los pacientes que son llevados a la SIG o PRK miópico o hipermetrópico, dado que usualmente pues se aplana, en el caso de los pacientes con poscirugía refractiva miópico, la cara anterior de la córnea, ¿sí? O se intenta la parte más central, en los casos de la cirugía refractiva hipermetrópica, para obtener un resultado específico. Y en el caso de los pacientes, pues esto ya no se hace, pero si hay muchos pacientes que tienen queratotomía radial, lo que se hacían eran incisiones relajantes radiales, ¿sí? Y esas incisiones lo que hacían era aplanar la córnea, pero a diferencia del PRK o del LASIK, que trabajas en la superficie anterior y no modifica la cara posterior, esto pues estas como incisiones relajantes se hacía que se aplanara toda la córnea, entonces modifica tanto la cara anterior como la posterior. Eh, Tenemos en cuenta que el índice refractivo pues está basado en el radio entre las curvaturas corneal anterior y posterior, por lo que si en un paciente post cirugía refractiva solamente medimos la cara anterior, pues podemos llevarnos un falso cálculo del verdadero poder corneal de esa córnea, que es el caballo de batalla con los pacientes post cirugía refractiva, si no tenemos un dato de la cara posterior de la córnea. Y las principales causas de error, pues principalmente es como lo hemos repetido, el principal problema con los pacientes con cirugía refractiva es el poder corneal, ¿sí? Y el segundo, pues es la posición efectiva del lente, que es la EPL, de la que hemos hablado desde que estamos pues, discutiendo todo lo estimado de las fórmulas de cuarta generación en adelante. Entonces, con los pacientes con cirugía refractiva, pues tenemos varios retos. El primero es el cálculo del poder corneal, basado principalmente en las lecturas de la queratometría de los biómetros, principalmente
en la zona central o paracentral. Si un biómetro pues calcula a partir solamente de 2,2 milímetros en la primera zona paracentral, probablemente está perdiendo la información de la zona más paracentral y periférica, que también va a estar modificada pues posterior a la cirugía refractiva. Y adicionalmente, en los últimos estudios también se ha estimado que la cirugía refractiva como tal, tanto el PRK o el astigmiópico hipermetrópico, cambian el índice refractivo de esa forma. Entonces, si tenemos que el estándar para todos los biómetros es 1,3375, lo que se ha visto en los últimos estudios es que en los pacientes con LASIK o PRK miópico, usualmente ese poder refractivo es menor, mientras eh, o en los hipermetrópicos es menor, pero es diferencial. Y la posición efectiva del lente, entonces, también va a cambiar, usualmente relacionado al poder corneal. Entonces, en el LASIK o PRK miópico, pues los valores más planos de la queratometría pueden llegar a predecir que la posición efectiva del lente va a ser poco profunda, ¿sí? Mientras que en los pacientes con cirugía refractiva hipermetrópica, pues va a ser todo lo contrario, ¿sí? Y esto, pues, es lo que se ha tratado de mejorar la noción o el cálculo de la posición efectiva del lente y del poder dióptrico del lente con las nuevas fórmulas y con los nuevos métodos que logran estimar también la curvatura posterior de la córnea. Eh, la magnitud del error relacionado a la posición efectiva cambia de acuerdo a la fórmula y importante que las aberraciones de alto orden. Entonces, esto es importante porque, como hemos visto en las charlas pasadas, especialmente las últimas del semestre pasado, pues cirugía refractiva involucra aumentar las aberraciones de alto orden, ¿sí? Entonces, al aumentar las aberraciones de alto orden, incrementan después pues después de la cirugía refractiva incrementan las aberraciones de alto orden y probablemente pues vamos a tener más precaución, ¿sí? Especialmente en la elección de ese lente intraocular, porque al tener aberraciones de alto orden, probablemente pues ese paciente con cirugía refractiva probablemente no, sino usualmente pues no se va a beneficiar de lentes multifocales que puedan disminuir potencialmente, sumado a las aberraciones de alto orden, la sensibilidad del contraste. Entonces, los métodos de medición clásicos que se han usado son los primeros que se usaron para cálculo del poder del lente postcirugía refractiva son uso de datos precirugía refractiva, ¿sí? Entonces, estos usos de datos eran basados en el método de la historia clínica, en el método de Face-Manis y el método de bypass corneal, que básicamente tomaban la refracción, ¿sí? Y las medidas de queratometría antes de la cirugía refractiva. ¿Cuál es el problema con esto? Que es muy impreciso. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio refractivo como tal por la evolución de la catarata y usualmente el paciente pues no va a tener estos datos porque se ha operado de la cirugía 20 años antes o incluso más, antes de tener la catarata y de operarse de la catarata. Entonces usualmente al tener este cambio refractivo mismo inducido por la catarata y al tener baja confiabilidad de estos datos, pues a pesar de que usa datos prequirúrgicos, precirugía refractiva, usualmente estas fórmulas o estos cálculos eran poco precisos. Posteriormente, entonces, se empezaron a usar las fórmulas de regresión y teóricas o estas últimas de últimas generaciones con medidas y con medidas específicas para que estimaban cambios refractivos inducidos por la cirugía refractiva. Y esto, pues entonces, lo calculan como variantes específicas o si el paciente tenía antecedente de cirugía miópica, o de corrección miópica, o de corrección hipermetrópica, o de queratotomía radial para cada una de las fórmulas. Entonces, valores atrás ajustados, que son principalmente los valores del centro de la córnea, ¿sí? Poder refractivo ajustado por ICIS, una queratometría ajustada, las fórmulas de One Cock Maloney, Chamas, GICL
y Gallerate TCP, que es Total Corneal Power, que se obtiene a partir de estas medidas ajustadas, dependiendo si el paciente tiene antecedente de cirugía refractiva miópica o hipermetrópica. ¿Cuál es el problema con estos? Que en pacientes que tienen cirugía refractiva miópica o hipermetrópica, que no tienen como correcciones muy grandes, funcionan bien, pero en aquellos que tienen correcciones altas, de aproximadamente más de 4 dioptrías, pues empiezan también a tener problemas. Y en este sentido, entonces surgen los métodos que midan las curvaturas anteriores y posteriores, o las curvaturas no, sino la curvatura anterior y posterior de la córnea, ¿sí? Y al estimar tanto la curvatura anterior y posterior de la córnea, que es principalmente los sistemas con cámara de Scheimpflug o los sistemas pues OCT, pues van a permitir calcular de una manera más precisa el poder corneal verdadero, total, de ese paciente, eh, especialmente de esos pacientes que son sometidos pues, a cirugía refractiva, que tienen unas correcciones muy grandes, ¿sí? Y en consecuencia, cuando se aplican estas medidas de la cara, tanto anterior como posterior, a partir del biómetro, a una fórmula específica como la fórmula de TAG o Barré-Truncade para cirugía refractiva sin historia, pues se obtiene un poder de lente intraocular y de posición efectiva de lente mucho más preciso que como se obtenía anteriormente. Y entonces las variables, en este caso, en los casos, pues específicamente, por ejemplo, esta que es la fórmula de TAC, entonces, de TAC y colaboradores eran principalmente la longitud axial, ¿sí? La profundidad de la cámara anterior, el poder corneal neto. Entonces el poder corneal neto pues lo obtiene a partir tanto de las medidas de la curvatura anterior y posterior y el espesor corneal central ajustado para obtener pues el poder corneal total, y ese poder corneal total ya se incorpora a la fórmula para obtener una medida precisa del poder del lente intraocular pues que queremos obtener para llevar a ese paciente idealmente a la metropía por cirugía catarata. Y finalmente, entonces, pues para decirles acá, ya hay, ya todas estas calculadoras están en línea, tanto las de cirugía refractiva o no. Usualmente las que más se usan son las de las CARS, que tienen incorporadas tanto las fórmulas de última generación en el caso de los pacientes que no van a ser llevados a cirugía refractiva, perdón, que no tienen antecedentes de cirugía refractiva, como las fórmulas ajustadas cuando hay antecedente previo de cirugía refractiva, ya sea la SIG o PRK miópico hipermetrópico o queratotomía radiada, o también, o también ya han incluidos cálculos para el eje predicho más preciso en el caso de los lentes tóricos. Y esto era principalmente lo que les tenía preparado para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Muy bien, Andrés. No sé si hay alguna pregunta de los residentes. Bueno, fue todo muy, muy claro. Este es un tema pues muy, muy importante, sobre todo para la actualidad. Me hubiera gustado de pronto hubiéramos traído más artículos sobre los resultados de biometría, ¿sí? Eso lo podríamos dejar para después. Y de pronto haber traído casos, ¿no? Casos especiales o casos comunes para haber mostrado la forma de usar sobre todo las fórmulas de inteligencia artificial, ¿no? Ok, Entonces de listo. pronto nos faltó eso. ¿Listo? Listo. Eh, Buenos días. bueno, Quiero hacer un comentario y es esto. Felipe tocó algo y es la importancia, y esto pues es una cosa muy evidente, la importancia de la adecuada medida del poder corneal. Pero quiero resaltar es que el poder corneal no es solo el poder de la cámara anterior,
Y una buena parte de las sorpresas refractivas es que podemos subestimar o sobreestimar ese poder corneal cuando medimos solo la cara anterior. Entonces, esto es válido especialmente en pacientes post cirugía refractiva. Ahora, se facilita mucho cuando tenemos una institución como la nuestra, pues donde tenemos de todo, pida y tiene. Pero en la práctica, cuando uno sale, no tiene la posibilidad de pedir Sirius, Peramis y Galilei a todo paciente que tenga dudas. Entonces, aquí hay que empezar a ajustar y a echar mano de lo que hay. De tal manera que todos vamos a tener sorpresas refractivas, pero creo yo que vale la pena, y lo hago, digamos, de manera consuetudinaria, comparar las medidas de córnea que tenemos a disposición. O sea, cuando uno se va solamente con la medida de córnea que te dio el biómetro, muy bien, y todos los cálculos te van a dar casi igual. Y Gerson, que es experto en biometrías, me va a confirmar eso. Pero cuando usted le pone otra medida de córnea, porque acuérdense que son pacientes con mala visión, con mala fijación, y eso es válido tanto para la biometría como para la topografía. Y cuando uno hace el experimento de hacerse una topografía, porque yo lo hice, yo soy operador de refractiva hipermetrópica, me hice una topografía mirando fijo el centro de la cruz, otra mirando la parte de arriba de la cruz, otra la parte de abajo, cambian dramáticamente las topografías. Y estamos tomando medidas y topografías, medidas corneales en pacientes que tienen mala visión y muy frecuente mala fijación. Y entonces cuando uno compara las medidas de curvaturas del biómetro, de una topografía, de la otra topografía del queratómetro, tiene unas diferencias a veces enormes. Entonces yo creo que ahí puede estar el coco de las sorpresas refractivas. Entonces, mi punto es, préstenle mucha atención a eso. Y en la medida que tengan varias alternativas para tomar estas medidas, para asegurar el mejor cálculo en la biometría, pues háganlo. Y muchas gracias, Felipe. Muy bien. Gracias, doctor. Sí, de acuerdo con Diego, sí. Por ejemplo, en el hospital, pues nosotros no tenemos todos los recursos que tenemos acá en la clínica y pues lo que estamos haciendo y que hemos hecho, pues hicimos mucho con Susan, con Andrés ahora, es que nos llegan incluso biometrías de otros lugares y que uno sabe que pues no son como muy confiables. Entonces nosotros optamos incluso por repetirlo. Nosotros tenemos el Ocuscan, que es de ultrasonido, lo hacemos por inmersión y con buenos resultados, pero no tenemos topógrafo. Entonces, pues nos toca realizar las queratometrías manuales, ¿sí? Eh, y bueno, ahí tenemos pues digamos, una deficiencia, pero lo que vemos es que en ojos de medidas normales, tamaño normales, pues no hemos tenido sorpresas refractivas. A veces nos llegan pues algunos datos, ¿no? Nos llegan algunos, o solicitamos pues, para que se los hagan en otro lugar y son las topografías de elevación, entonces aunque no es lo ideal, de eso tomamos datos, toda esa información, como decía Diego, para poder aplicarlo a las fórmulas de inteligencia artificial y nos ha ido bien, ¿sí? Es decir, tenemos la biometría convencional por ultrasonido, que nos da la longitud axial, pero nos traen, por ejemplo, un Galilei o un Pentacán. Entonces, de ahí podemos tomar los radios de curvatura anterior o posterior, o que lo tenemos en el Galilei y en el Pentacam también está en el Holiday Report, también nos da pues los radios de curvatura que los podemos tomar y ponerlos en las fórmulas de inteligencia artificial que son abiertas, la gran mayoría, empezando por Barrett Universal 2, pero está las otras, incluso tenemos Panacea, que también es libre. Entonces tomamos esos daticos. Cámara anterior, pues la de ultrasonido nos puede dar también alguna medida aproximadamente de la cámara anterior, aunque no es muy exacta, pero las topografías de elevación o las tomografías nos dan esos datos. Lo ideal es que sea en un solo equipo,
pues, como el Argus, como el Enstar, como el Idolmaster, pero cuando no las tenemos, pues agarramos toda esa información, entramos a Internet, entramos a las fórmulas de inteligencia artificial y colocamos todos esos daticos que hemos recolectado y obtenemos una medida, las comparamos con con las que nosotros hacemos de ultrasonido y lo hemos venido haciendo así, no es lo ideal, pero nos ha ido muy bien, ¿sí? O sea, hemos tenido unos resultados aceptables, digamos, pues, de agudezas visuales, no sorpresas refractivas, y creo que por ahí va lo que nos decía Diego. Para hacer, Gerson, sí, una última cosita. Esto tiene tantos puntos en los que pueden variar que empezando por la persona que hace el examen. Uno dice, esto lo hace un equipo, sí, lo hace un equipo, pero ese equipo lo maneja una persona. Los equipos en la medida que han mejorado, pues el margen de error es menor, pero de hecho no todas las personas tienen la misma capacitación para tomar los exámenes. Y cuando uno está en instituciones donde a veces sucede, no, no está fulana, que vaya el otro, que vaya el otro, ponen a cualquiera a tomar un examen de estos y la gente que no tiene la experiencia no se fija en los detalles. Entonces, desde ahí puede empezar a haber fallas. O sea que importante también familiarizarse lo que está diciendo Gerson, con el equipo, familiarizarse con la persona que está tomando, el margen de error se repite cuando yo hago el mismo examen con el mismo equipo, con la misma persona, entonces va uno ajustando cositas, de tal manera que esto es más allá de examinar un papel. Entonces, lo que dice Gerson, pues suena muy complicado, pero es que cada vez los pacientes están demandando mejor visión. Ya ahora el paciente que se opera de cataratas no es solamente por, por, por recuperar algo de la visión. Sí, son muy demandantes y me acuerdo de una conferencia que dio el doctor Centurión que llamaba Los Nuevos Viejos. Y los nuevos viejos quieren tener una vida muy activa, quieren tener un montón de posibilidades en su vida cotidiana y están demandando cada vez mejores resultados, sobre todo en la parte que nos corresponde, que es el área de salud visual. Listo, eso es todo. está muy bien, gracias, Diego. No Listo, sé pues. si hay alguna... Gerson, Doctor, buenos días. buenos días, doctor Piñeros. No, yo simplemente quiero hacer énfasis en algo que ustedes dos ya lo han dicho, usted y el doctor Marín, pero quiero repetirlo para hacerle énfasis sobre todo a los residentes, y es que afortunadamente la tecnología nos ha llevado a tener pues todas estas maravillosas ayudas tecnológicas, eh, unas reglas biométricas, unos biómetros muy modernos, unas fórmulas muy precisas. Pero entonces la idea es que uno a veces se puede ver como sobrecogido, digamos, con tanta información y con tantas opciones. Entonces, qué bueno que haya tanta tecnología, pero entonces la recomendación es que, digamos, cada cirujano se tiene que como ubicarse en lo que va a hacer y seleccionar y familiarizarse con un método. Digamos, tratar de usar hasta donde se pueda, digamos, el mismo tipo de regla biométrica, usar ciertas fórmulas, como escoger unas fórmulas de cálculo, obviamente dependiendo de cada caso, familiarizarse con esas fórmulas y de esa forma se va como personalizando el resultado, es decir, uno se va dando cuenta que poniendo tal lente, implantando tal lente, usando tal fórmula, los pacientes se pueden quedar un poquito hipercorregidos o hipocorregidos e ir haciendo los ajustes personalizados, digamos, de cada cirujano. De modo que ese sería como mi recomendación para los residentes. Gracias, doctor Piñeros, sí. Sí, lo que también les recomiendo es que, aunque nosotros no lo vamos a hacer en nuestra práctica, por ejemplo, en el hospital tenemos la oportunidad de hacer las biometrías nosotros mismos, ¿no? Es que eso cuando uno hace los exámenes, se va a dar cuenta de todas las dificultades, lo que decía Diego, lo que se enfrenta a un técnico al hacer una biometría de inmersión.
que no es fácil, o sea, porque hay que colocar un dispositivo en el ojo, poner solución salina, luego pedirle al paciente que no se mueva, que mire derecho, o sea, tiene una cantidad de detalles que nos pueden dar un resultado o una medida que no es la adecuada. Entonces, si nosotros como cirujanos de catarata entendemos todas esas situaciones, pues es importante tenerlas en cuenta. Eh, lo que decía el doctor Piñero es muy cierto. Yo al principio hacía todas las fórmulas de inteligencia artificial. De hecho, todavía pues, las hago, pero me he ido también como decantando las fórmulas y ya tengo, digamos, tres formulitas que son las que yo, con las que mejor me ha ido y con las que creo que tengo buenos resultados. No sé si han tenido la oportunidad, pero pues con Andrés y con los residentes hemos entrado a la página de ESCAR, que es la del Pacífico, donde nos permite poner los datos del paciente y nos hace simultáneamente como 4, 5, 6 fórmulas de inteligencia artificial. Entonces nos da los resultados inmediatamente de todas. Y eso, pues a mí me ha facilitado mucho la vida porque yo antes la hacía una por una. Entraba a cada una de las páginas de estas fórmulas. Entonces era muy dispendioso. Ahora esto me permite hacerlas, la gran mayoría, unas 6 fórmulas, y sacarme los resultados al tiempo y me da la oportunidad de compararlas. Entonces también les recomiendo que puedan, como dice uno coloquialmente, cacharrearle, poner datos de jugar con él, quitarle la longitud axial en ojo corto y compararlo a ver cómo nos da ese mismo paciente con longitud axial más larga, cómo nos daría con un tamaño normal o dentro de la normalidad, para que ustedes vayan entendiendo todo eh, lo que es la biometría y todas esas variaciones posibles que se pueden presentar. Entonces les recomiendo que si no han entrado, que entren a esa página de ESCAR del Pacífico. Gerson, Bueno, una pregunta para usted y para el doctor Marín. sí. Yo sé que el doctor Gerson le ha, como dice él, cacharreado mucho a toda esa fórmula y la bota muchísima corriente. Eh, yo, en pacientes post cirugía refractiva, mi fórmula preferida es el Barrett 2K. Pero aún así, digamos, hay que mirar varias opciones, mirar varias tomas de queratometría. Eh, Quería preguntarle al doctor Gerson, al doctor Marín, qué fórmulas o qué sistemas están usando para el cálculo del lente en pacientes con cirugía refractiva previa. Ya, yo lo que hago normalmente, yo tengo la costumbre de hacer el cálculo normal como si no supiera que ese paciente fue sometido a una cirugía refractiva. Y luego si me voy a las fórmulas que me dan la alternativa de hacer cálculos en este tipo de paciente. Entonces, uso Panacea, que me permite colocar los radios de curvatura anterior y posterior, que los tomo del Galilei. Uso el de Ascars, que me permite también las fórmulas, que me da las fórmulas que nos permiten hacer esto. Y bajo a largos, pues esa es la posibilidad que tengo acá en la clínica. Y también el Arcos me permite poner un radio de curvatura posterior y hacer el cálculo. Y digamos que esa es la forma que lo he venido haciendo. Pues bien, o sea, no he tenido sorpresas. Lógicamente, cada caso es diferente, hay casos más difíciles, sobre todo los casos de pacientes de keratotomía radiales son muy complicados, son córneas extremadamente planas, ojos de longitud axiales grandes, a veces algunos con estafiloma, córneas extremadamente irregulares, entonces realmente son casos muy desafiantes, ¿no? Entonces intento en esos casos tan difíciles equivocarme a favor del paciente. Entonces,
si el paciente, los errores biométricos que se dan en los pacientes, en los cuales se han aplanado a la córnea, ya sea por la SIC o por keratotomía radial, generalmente son resultados hipermetrópicos, es decir, los pacientes quedan hipermétropes. Entonces, yo hago pues todas estas fórmulas y siempre me voy a los pacientes, al paciente que me quede más hacia la miopía, ¿no? Porque a veces dan unos resultados bien diferentes, ¿no? Incluso Panacea a veces da unos resultados que, no sé, en mis manos no, a veces lo tengo que descartar porque me da extremadamente diferente a los otros cálculos. No sé cuál es la experiencia de doctor Marín. A ver, la experiencia mía es bastante más sencilla. Yo utilizo siempre pido, normalmente con la historia clínica sabe uno que es una paciente de refractiva, entonces pido de una vez en post-refractiva miópica o hipermetrópica. Utilizo el calculador de Laskars y cuando tengo muchas dudas me voy donde el doctor Gerson. Esa es la verdad. Y Gerson sabe que yo voy allá a fregarle la vida de cuando en cuando porque a veces son casos muy difíciles. Yo tuve un paciente en el que lo corrimos por varias fórmulas y las diferencias de poder entre la fórmula que dio el lente de menos poder y el de más poder fue de 6 dioptrías. Y ahí se pone uno pues que no sabe qué hacer. Obviamente un paciente que tuvo queratotomía radial y después le hicieron la SIC y bueno, unas córneas muy difíciles. Y yo creo también que en mucho también depende en estos casos la dificultad de tener una adecuada evaluación del poder corneal. En ese paciente en particular, la decisión final fue ir como a la mitad, como al promedio del lente, y pues para las condiciones del paciente no nos fue mal. El paciente que quedó como en menos 1,50, pero lo que dice el doctor López es preferible que quede un poquito miope un paciente de estos mayor. Pero la verdad, hay casos muy desafiantes. Entonces, la última recomendación es tener un amigo que le guste cacharrear. En este caso, para mí es el doctor Gerson. Es un tema muy... Muy buena recomendación. Yo quería comentarles un caso que tuve hace 3 o 4 años. Es decir, como para dar un ejemplo de cómo a pesar de toda la tecnología y todos los recursos, pues es decir, puede haber errores muy, muy graves. Un paciente que yo operé, no recuerdo exactamente toda la información, pero lo grueso es que el paciente al día siguiente estaba como en +5 o +6 de refracción. Una cosa pues totalmente sorprendente porque era un paciente normal, no tenía cirugía refractiva previa ni nada. Después de hacer todos los estudios, se llegó a la conclusión de que el lente que se le había implantado estaba mal etiquetado y ayudó a esa conclusión que en Medellín había pasado un caso exactamente igual, un paciente que se operó y quedó también con hipermetropía alta. Ese paciente pues se le hizo recambio de lente, el paciente quedó muy bien, pero es decir, a pesar de toda la tecnología, fíjese que puede haber fallas como en otros de los sitios de la cadena de los cálculos de los lentes. Sí, recuerdo ese caso, sí. Sí, fue. Sí, no, son muchas cosas, son muchas variables, ¿no? Realmente, son muchas variables. Listo, no sé si hay alguna intervención más, alguna otra pregunta. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a doctor Marín y al doctor Peñeros por sus intervenciones. Entonces, que tengan buen día y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora a revisar un nuevo tema. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, feliz día.